Gracias por estar acá. Yo voy a enfocar, si bien el tema de la relación de los museos con los públicos se puede tratar de muchas maneras, el hecho que se abran las puertas y ya está la relación, voy a enfocar principalmente en experiencias comunitarias de apropiación del patrimonio y la gestión de ese patrimonio y la comunicación de ese patrimonio, con el fin de buscar iluminar los sentidos de ese trabajo que están puestos en esa comunidad y en ese trabajo, iluminar la gestión del patrimonio desde la experiencia de museos en general, sobre todo pensando en generar relatos expositivos que incorporen a comunidades y públicos. Este no es un museo, sino que es un laboratorio en Katmandú. Es el Kathmandu Living Labs. Son un grupo de gente, una ONG, que ocurrió el terremoto de abril, a los pocos minutos se agruparon y generaron una red de 2.000 voluntarios distribuidos en todo el mundo que iban sistematizando la información respecto al desastre. Entonces, lo que ellos hicieron fue aprovechar las plataformas tecnológicas que estaban en manos del 90% de la población de Nepal, tienen celulares, y en la medida que se iban registrando daños y registrando derrumbes o campamentos que se iban formando, ellos convocaron a personas para que fueran analizando esa información y ponerla en una plataforma común, cosa que poder esa plataforma distribuirla a la Cruz Roja, al Ejército, que con esa información en mano, ordenada y que había sido recopilada colectivamente, se podría hacer política pública y acceder rápidamente a esas personas que estaban necesitando ayuda. Entonces se generaron mapas como este, donde en pocos minutos se actualiza la información respecto a dónde están los daños, dónde están las mayores carencias, y así poder responder desde la institucionalidad o desde los distintos mecanismos de gente que quisiera ayudar. Esto está disponible en Internet, código abierto, mapas, crowd mapping, que cada uno podía ir editando y validando la información, así poder rápidamente distribuir la ayuda y buscar la reconstrucción. Esto escaló a tal punto que ahora se están distribuyendo, o sea, no ahora, sino que desde que acabó la urgencia, se empezaron a distribuir drones a bajo costo para que los ciudadanos de Katmandú, sobre todo los universitarios de la Universidad de Katmandú, pudieran registrar la información a través de drones e ir aumentando este mapa de información respecto a qué lugares necesitan seguir recuperándose, controlar las vías, en fin. Entonces, este es un mecanismo que desde la colaboración se está generando información que beneficia a todos, a la política pública, a los expertos y también a la población. Y esto está en marcha y se está escalando en distintos lugares del mundo. Les prometo que esto tiene sentido, va a tenerlo sentido en el futuro, o sea, en esta presentación no me equivoqué de seminario. Esto pasa en Nepal, pero también pasa en Chile, pasa en Estados Unidos, pasa en distintas comunidades que están usando las distintas tecnologías, usando las distintas plataformas para comunicarse, y que hay una resistencia a sentirse receptores pasivos de los discursos y buscar de alguna manera ser activos en esta forma de impactar en el cómo estamos nosotros desarrollándonos en el mundo, pero también cómo nos relacionamos con otros para construir distintos mecanismos de desarrollo en conjunto con otros. Internet modificó la forma como entendemos el conocimiento y cómo entendemos la colaboración para generar mejores formas de dialogar con ese conocimiento. Y eso también nos llega a los museos, porque somos instituciones que están enfocadas en el desarrollo social, y esta es la sociedad, esas son las lógicas con las que se está modificando el mundo hoy en día. Entonces, el contexto en el que trabaja el museo cambia radicalmente de lo que sucedía al siglo XIX, cuando se sentaron las bases para lo que entendemos por museo tradicionalmente. Entonces, los invito en los próximos minutos a estar pensando en eso y en el cómo, como museo, nos localizamos en este mundo y en este territorio, donde en base a la información que pueda surgir del vecino se pueden generar estas plataformas de impacto en política pública o de impacto en el desarrollo y en entendernos con otros.
Eso ya lo han entendido varios museos que están en esta lucha por volverse vigentes y el volverse una institución que está en un territorio con sus propias preocupaciones. Hay exposiciones curadas por niños, hay invitaciones a reflexionar la comunidad para generar una identidad propia que pueda estar recogida en un museo, y quizás va a ser una comunidad en un minuto y al mes siguiente va a ser otra. Hay una opción también por incluir a distintos públicos. Y esto nos sirve para impulsarnos a buscar que los museos también puedan desarrollar esa conversación con los públicos. Si uno mira la última encuesta de consumo cultural, la última que está vigente del Consejo de Cultura, se le pregunta a quién ha visitado un museo en los últimos 12 meses y solo el 21% lo ha hecho. Hay 79% de personas que no lo ha visitado y probablemente nosotros aquí estemos dentro de ese 21%. Entonces ahí está el desafío de buscar conmover a ese 79% y no solo conmoverlo, sino que aprender de ellos, porque sin duda los museos nos estamos quedando con un conocimiento que es parcial respecto a todo ese 79% que puede aportar. Esto cobra también mucho sentido considerando que la mayoría de los museos trabajan menos de 10 personas. Entonces, si consideramos a los públicos como posibles contribuidores a la información que se maneja en el museo, qué mejor poder impactar a un campo mucho mejor y también incluir ese aprendizaje. Entonces, en este viaje de muy como pinceladas de algunas experiencias comunitarias que seleccioné porque dan algunas luces, quería partir por los museos de Oaxaca. Este es el primero que se fundó en 1985 de la red de museos comunitarios, el de Santa Ana del Valle, pero que ahí lo llaman Sandaní. El origen de este museo, como varios comunitarios, es que hubo una excavación arqueológica, se descubrieron restos prehispánicos, se los iban a llevar al Museo Nacional y la comunidad dijo, basta de esto, queremos fundar nuestro propio museo. Y nosotros administrar este patrimonio. Es un pueblo pequeño, rural, etc. Y ellos tienen una lógica de comités, en que hay un grupo de vecinos que se encarga de cambiar las flores, otro grupo de la iglesia, otro grupo de la educación, otro grupo de la salud y otro grupo del museo. Entonces es un comité del museo que se rota. Y ese día está Rubén, abriendo el museo y me contaba que estaban pensando ampliar el museo y renovar la exposición, así que estaban en ese trabajo, en fin. Pero toda la lógica es que ellos van discutiendo qué temas tratar y de qué forma tratarlo. Entonces ahí, por ejemplo, está el tema de la Revolución Mexicana, la participación de ellos en la Revolución, tema prehispánico, textil, alimentación, etc. Es un museo que no pretende abarcarlo todo, sino que lo deja al final abierto. La búsqueda es de estar enriqueciendo constantemente el contenido y la forma de tratarlo. Negocian, es un área de consenso. Y es un museo que no se acaba en la inauguración, sino que ellos buscan como que los temas que se discuten en su asamblea y en sus distintos comités estén presentes en el museo de alguna u otra forma. Entonces está continuamente renovando el presente a partir de, o sea, la forma como tratan los temas con el presente de la comunidad. Otro ejemplo que quería traer es el Museo de Amaré en Río de Janeiro, en Brasil. La Amaré es una favela de 130.000 personas, con todas las particularidades de la favela. Está intervenida por las policías de pacificación en Río, y en los años 80 un grupo de vecinos se cansó de sentirse que estaban a las márgenes de la ciudad y decidieron empezar a registrar su comunidad y su historia. Entonces fundaron un archivo local, un archivo popular, y en el año 2005 se les presenta la posibilidad de hacer un museo. Ellos dicen, no queremos un museo es de cosas muertas y nosotros queremos rescatar la historia viva. Pero ahí fueron entrando en esta idea de que un museo también podía ser un lugar de vida. Y es como así se inaugura este museo, que hoy atiende a 8.500 personas, de los mismos vecinos de Río también y de las escuelas públicas que están en el sector. Y es un museo comunitario, lo gestionan ellos, convocan a voluntarios, ellos son habitantes de la favela, ellos lo atienden. Y ellos no querían contar una historia y un guión a partir de la cronología, sino que a partir de temas. Entonces tienen el tema a partir de tiempos. Entonces está el tiempo del agua, porque ellos vivían en Palafito antes, entonces cuentan lo que significaba habitar en el agua, el tiempo de la fiesta, de los niños, de la feria, etc.
Y así en el museo hay, por ejemplo, esto de un palafito que tiene elementos que son cotidianos, que están a propósito instalados ahí para que las personas que son de la favela y que visitan ese museo, de la Mare quiero decir, se sientan identificados y no le tengan miedo a sentir que su historia también está puesta en ese lugar, y así poder hacer esas relaciones e interpretaciones propias de sentir una identificación con aquello que se expone. También usan materialidades propias del lugar, usan mucho el ladrillo, porque claro, sus construcciones son de ladrillo. Aquí no se ve mucho, pero hay muchos pasillos, porque también en la comunidad las construcciones son de pasillo. En las casas hay muchos altares, entonces, pues, por ejemplo, trata el tema de la fe, esta área. Entonces están como en forma de altar y incorporadas todas las religiones o misticismo o espiritualidad que se ven en ese lugar. Y así busca de alguna manera retratar la diversidad del lugar y sentir que todos tienen un lugar ahí. Esto es un lugar de diálogo y eso lo ponen en valor, y también en valor su propio lenguaje y materialidad y forma de construir las cosas. No se alcanza a ver mucho, pero esa es la sala que se llama Tiempo del Miedo, que no lo eluden, el tema de los fuegos cruzados y el narcotráfico y la violencia. Y ponen en la pared están todas las huellas de las balas que han recogido en la pared, y al centro hay un tótem con balas también. Entonces es un lugar que te recoge y te conmueve con la intención de que haya algún tipo de relación con el tema de la violencia, y así las personas esperan que tenga un espacio de contención para poder discutir también esos temas en un museo. Entonces está la idea también ellos lo dicen mucho, que el museo es un lugar seguro para confrontar esos temas que son difíciles, y también volverlos parte de una mirada histórica y una mirada de identidad. El propósito del museo es que cada persona se sienta con la suficiente autoestima como para destacar su historia y destacar que ellos vienen de ese lugar, y sentir que es un relato que también como visitante puedo completar. Y en Chile hay experiencias de estos museos comunitarios. Está el Museo Comunitario del Barrio Yungay, en la que Luis estuvo involucrado. No me voy a tener mucho ahí porque en fin, por el tiempo, pero también hay experiencias donde las propias comunidades gestan un museo y tratan sus temas como un centro de interpretación de lo que ha sido su historia y de cara al futuro. Eso era otro tema que quería destacar del otro ejemplo, que los museos comunitarios, ellos quieren recoger su pasado y su presente, pero también como de cara a un futuro del cual se siente parte y que quieren impactar. También los vecinos del barrio Matasur generaron su propia muestra patrimonial que se llama Muestra en Viaje. Es una muestra itinerante que ha viajado por distintos sectores del sector Matasur en la comuna de Santiago, de Mata hacia el sur. Y también van a estar acá, por ejemplo, en el museo, en el Palacio del Corregidor el próximo 7 de diciembre, exponiendo, también como un ejercicio de memoria colectiva y de mostrar que su relato también es parte de la ciudad. ¿Cómo incorporar esto a los museos convencionales? Eso es como la pregunta, porque estas son experiencias muy locales de participación, muy asentados en un territorio y un contexto con una identidad particular, pero cómo volverlos parte de un relato de un museo general. Algunos ejemplos de cómo se ha resuelto eso es el Museo Mapuche de Cañete, que se renovó a principios 2000 algo, donde se consulta y se empieza a establecer una serie de diálogos con las comunidades mapuches. Quizá ustedes ya han sabido de esto, pero el curador de la muestra fue un poeta mapuche, Leonel Dienlaf, que también modificó e impactó la forma como se entendía un museo, incorporando las nociones mapuche del tiempo, ya no una cronología, sino que también las nociones de pasado, presente y futuro cambian. Y también los conceptos con los que se nombran ciertas cosas o en la comprensión que se tiene de ciertos procesos también se impacta. Otro ejemplo, aquí mismo en el Museo Histórico Nacional, de cómo se incorpora a los públicos en la muestra o en los programas del museo, es a su izquierda un panel que se ubicó en paralelo a la muestra que conmemoraba los 40 años del golpe, en que era un panel que se invitaba a los jóvenes a expresar lo que para ellos significaba el golpe y lo que había significado para sus familias. Entonces ahí expresaban sus opiniones. Esto era un riesgo, se tomó el riesgo,
y se colocaban una junto a otra. Entonces tenía el efecto de que yo me permitía expresarme, el museo me invitaba a recibir eso, pero también podía leer los de otras personas. Y eso hoy en día es usado dentro de la visita educativa como un elemento más de la interpretación museológica. Entonces se incorpora esa opinión a cómo se entiende el golpe. Y otra experiencia del Museo Histórico Nacional, que es este programa que se llama Latinoamérica, una historia, en que el Departamento Educativo ha trabajado con una escuela de Quilicura, donde se invitó a una profesora de un colegio donde hay estudiantes inmigrantes a trabajar en la puesta en diálogo de la historia de donde provienen los inmigrantes con la historia nacional, buscando las similitudes, el diálogo entre la colonia y la independencia, y así poder, por un lado, destacar la historia de donde provienen los estudiantes y darle un valor a eso, y también enriquecer la comprensión que de esos procesos tienen los estudiantes chilenos. Otro ejemplo que tengo es de que me tocó trabajar, que es en Hackney Museum, un museo municipal en Londres, que tiene un énfasis en incorporar a las comunidades en su relato y en el estar buscando continuamente incorporar nuevos públicos e incorporar la historia de nuevos públicos. Entonces tienen una plataforma destinada a la comunidad, que es todo ese rincón de ahí, en donde distintas asociaciones comunitarias plantean sus temas y los desarrollan. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Deporte investiga un tema y lo despliega ahí, esto asociado a la curadora del museo, que están par a par, de alguna manera generando los cauces, pero dándole la voz a la comunidad. Y un proyecto en el que me tocó evaluar era uno que había ocurrido entre el año 2004 y 2008, en que el museo y sus profesionales habían trabajado con la comunidad kurda, con los inmigrantes kurdos que eran refugiados, que vivían en ese municipio. Entonces fue un proyecto donde se estableció un comité kurdo para trabajar con ellos en decidir qué temas querían trabajar, qué temas querían tratar, en un contexto en que los kurdos provienen de Turquía o de otros países, pero mayoritariamente de Turquía, donde se les discrimina por explorar su cultura. Entonces tener una posibilidad de explorar su cultura y ponerla en diálogo con otros. La experiencia, el impacto que tuvo esto, tuvo 3 ejes, y es como para poner, son los impactos que uno puede entender en todo proyecto colaborativo de exposición, en que por un lado está el impacto que había causado en el público general, que le permitía aprender de otra cultura, pero también identificarse como joven o como inmigrante con la historia que también vivían otros, que de otra manera no se habría contado si es que no es por la participación directa de esa comunidad. Y también el impacto que había causado en los mismos kurdos que habían estado en el comité, en una instancia de sentirse validados ellos mismos su historia y también sentirse más cómodos para estar en el mundo, moverse en el mundo respetando su origen, pero sobre todo el impacto más importante habían sido los profesionales del museo, que me decían, esto fue un dolor de cabeza, no te quiero hablar de esto, y yo le estaba preguntando cómo había sido el año 2012, y esto había acabado el 2008 y seguían con el dolor de cabeza y por favor no me pregunten. Pero había sido muy desafiante porque básicamente los kurdos querían fundar la República de Kurdistán y creían que el museo podía lograr eso. Entonces había sido un trabajo de manejar expectativas, de entender ambos lados qué se podía lograr producto de esto. Nadie sabía por dónde iba a terminar esto cuando se embarcaron en el 2004 y el 2008 terminan algo que no esperaban ni los kurdos, ni el museo, ni el público general. Entonces, un proceso que se fue gestando, donde hubo un manejo de expectativas, un aprender a trabajar con el otro y un aprendizaje de lo que significa trabajar con otras comunidades y que le ha permitido iluminar el cómo trabajar cuidadosamente con otros cuando se le invita a participar del museo. Pero lo siguen haciendo. Entonces, como en base a ese barrido de casos, quería dar cuenta que primero que nada como que es urgente que los museos se pongan en el lugar de los públicos. A mí me toca ahora, he estado participando en procesos de escucha de niños y jóvenes de 7 a 19 años, donde hay, desde San Joaquín hasta regiones, en que hay una necesidad muy clara, por un lado, una frustración muy marcada
por sentir que se les impuso un mundo, y por otro lado la necesidad de opinar y participar. Y eso yo creo que está en distintas instancias de nuestra sociedad. Entonces, como el desafío de que los museos se abran en eso y sobre todo en las exposiciones poder contar una historia con otros. Como conclusión es que los públicos no nacen, sino que son fruto de una política activa. Bueno, aquí los copanelistas seguramente van a hablar más de eso. Pero en los ejemplos de las comunidades y los proyectos de gestión local del patrimonio, los temas que salieron era que ellos buscaban recordar y abrir espacios para su propia memoria, ser parte de este relato, que es un relato que se va construyendo paso a paso y que se va conversando. Nadie busca tener la verdad completa, sino que se entiende que es un proceso que se gesta con otro. Que los relatos y objetos cobren sentido en su propio contexto, que contar su historia desde su propia voz usando sus materiales y dispositivos de comunicación. Discutir temas relevantes para el pasado, presente y futuro de su comunidad, incluso temas difíciles, y no tenerle miedo a eso. Consensuar e involucrarse con otros y querer acompañar la vida de su gente y aprender con otros en eso. Y esta participación de público en los museos, en los otros ejemplos donde eso se incorpora en los museos, genera un intercambio que enriquece el actuar de los museos. Es más lenta quizás, pero pero lo que al final el resultado que produce es que esos expertise se retroalimentan, el expertise del museo y el expertise que puede brotar de otros. Y también como la necesidad de que se generen, como esta invitación a participar, hay un resultado, no que sea un libro de visitas que nunca se abra, sino que hay real compromiso con el otro, que también es importante. Y algunas preguntas como que quedan, ¿a quién incluir? Porque se podría incluir a todos, no se puede incluir a todos, entonces, ¿quién representa a quién? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Cómo resolver visiones enfrentadas en un trabajo colaborativo? ¿Cuál es el rol de los profesionales en esto? ¿Son guías, consejeros, asistentes? En fin, ¿qué rol significa eso? Y cómo conciliar ese querer incluir y responder a esa participación. Y el estar dispuesto a modificarse, es salir de la seguridad, de tener un trabajo controlado y con procesos, etcétera, y buscar estar en lo impredecible, que significa trabajar con otros. Entonces eso también es como un desafío y desarrollo de nuevas habilidades. Eso. Gracias.